El justo murió por el pecador. Ese será el título del mensaje en esta noche. El justo murió por el pecador. Jesucristo, amado hermano, era el hombre más justo que ha vivido sobre este planeta Tierra. Él dice en la Biblia que no conoció pecado, nunca pecó. Entonces la pregunta aquí, hermano, que nosotros nos hacemos es: ¿por qué sentenciaron a una persona, hermano, siendo justo, sin haber pecado, sin haber ninguna culpabilidad en él? Y lo que es peor, tanto los sacerdotes como el imperio romano sabían que Jesús era inocente. Ellos sabían, hermano, que Jesucristo era inocente, que Él no había pecado, ni había violado la ley, no había hecho nada en contra de la palabra. Entonces la pregunta aquí: ¿por qué, hermano? ¿Por qué Jesús, siendo justo, sin haber pecado, hermano, tuvo que pagar algo que Él no había hecho? La respuesta nosotros, hermanos, a esto la encontramos en el siguiente pasaje de la Escritura. Yo quiero explicarle esta noche por qué Jesús, siendo justo, por qué Jesús, siendo sin pecado, Él se entregó para ir a la cruz a morir por nosotros. Isaías capítulo 53. Isaías 53. En el versículo 6. La palabra de Dios dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí está la respuesta. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. No de alguno. La palabra no dice que Jesús cargó con el pecado solamente de los judíos, o solamente de los blancos, o solamente de los morenos, o solamente de los amarillos, o de los colorados, del color que sea. La palabra de Dios dice que el Señor, creador del cielo y la tierra, aquel que le da vida a usted, dispuso cargar, poner sobre el cuerpo de Jesús el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Ahora, si el Señor puso el pecado de todos nosotros sobre Jesús, ese perdón no es automático. La persona tiene que hacer algo bien sencillo, y es reconocer que Él es pecador, que Él ha cometido pecado, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, no dice que algunos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros, a través de aceptarle a Él, de reconocer que nosotros somos pecadores, alcancemos el perdón, la gracia del Señor, y seamos perdonados y seamos librados de la condenación eterna. Que nosotros tengamos paz, que nosotros tengamos gozo. El Señor le plació en su corazón salvar, y no a gente buena, sino a gente malvada, a gente que no merecía su perdón. Pero ahí consiste el amor del Señor. Dice la Biblia: y en esto se manifiesta el amor de Dios, no que nosotros le hayamos buscado, no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos buscó a nosotros. Él descendió de su trono de gloria, dejó su gloria, vino a esta tierra a ser humillado, para que a través de Él nosotros seamos salvos de la condenación eterna. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. Ahora, Dios, hermano, ha dividido en dos partes los tiempos de la historia, de toda la historia. Dios ha dividido en dos partes: tiempo de la gracia y el tiempo de los juicios. Hoy en este día, en este tiempo que nosotros estamos viviendo tiempo de gracia, es decir, un favor que Dios nos está haciendo. Amén. Tiempo de la gracia
empezó desde que Cristo fue crucificado, hermano, allá en el madero, en el Calvario. Desde que Él dijo, consumado es, desde aquel día empezó la gracia. ¿Qué significa gracia? Es, hermano, que el Señor da gratuitamente la salvación, el perdón de nuestros pecados a través, hermano, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué significa gracia? Que al Señor no le importa, hermano, el pecado que la persona haya cometido, sea un adúltero, sea un fornicario, sea un drogadicto, sea prostituta, sea homosexual, sea lo que sea, el pecado que haya cometido, violador, asesino, lo que sea, y esa persona viene a Cristo y le pide perdón y le dice, Señor, yo reconozco que soy pecador, el Señor lo limpia, el Señor lo perdona, el Señor no lo echa fuera, Él lo salva, Él lo perdona, Él lo limpia. Eso es gracia. Eso es gracia. Que sin importar, hermano, lo que usted haya cometido, Dios sabe que usted ha mentido, que usted ha robado, que usted ha engañado, que usted ha dicho malas palabras, que usted ha engañado a sus padres, que usted quizás engañó a su mujer, quizás el hombre, la mujer engañó a su esposo. Dios lo sabe, pero hoy en día, si usted viene a Cristo, se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Amén. ¿Cuándo terminará ese periodo de gracia? Que todo lo que tiene que hacer la persona es reconocer que ha pecado, pasar a un altar y levantar su mano y confesar con todo su corazón que Jesucristo es el Señor, que Él murió por usted, que Él pagó el precio por usted y usted es salvo. Amén. Así es, gloria a Dios. ¿Cuándo terminará? Puede ser esta noche. Así es. Ese tiempo terminará con el rapto de la iglesia. Amén. Así es. Ese tiempo finalizará cuando la Biblia dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Desde ese momento el tiempo de la gracia habrá terminado. Así es, gloria a Dios. Y allí empezará la siguiente etapa de los tiempos, y es la etapa de los juicios de Dios. Vendrán los juicios, y estos juicios empezarán con la gran tribulación que se vendrá sobre este mundo. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo, hermano, que los juicios de Dios van a venir sobre esta tierra, hermano, el cual pareciera ser que ya estamos a punto de entrar a ese tiempo donde la maldad se incrementará. La gran tribulación será un tiempo, hermano, que mire, es un tiempo que jamás, dice la Biblia, que lo ha habido, ni lo habrá después de este tiempo. Dice la Biblia que desde que los seres humanos han vivido sobre este planeta Tierra, no ha habido un tiempo tan terrible como el tiempo de la gran tribulación. Amén. Así es. ¿Cuándo empezará ese tiempo? Si el Señor esta noche suena la trompeta, la iglesia de Jesucristo parte al cielo, la gran tribulación empezará desde ese mismo instante. Así es, gloria a Dios. Ese es el primer juicio. Luego, después de eso, hermano, viene el juicio a las naciones, donde Dios llamará a juicio a todas las naciones, a los gobernantes, a aquellos presidentes que se han opuesto para que el evangelio no se predique, aquellos gobernantes, alcaldes, gobernadores, congresistas, hermanos, que en vez de ayudar a la iglesia de Jesucristo para predicar la palabra, en vez de ayudar, se han opuesto, hermano. Mire, aquí en esta nación, cuando una iglesia vendiendo pupusas, vendiendo tamales, hermano, haciendo tortillas para levantar un fondo pro templo, y cuando se ha comprado el terreno y se ha construido el edificio allá en el condado, le están diciendo que no, que tiene que poner un elevador, que tiene que poner una puerta, que tiene que poner no sé cuántos baños y esto y lo otro, por cosas tan mínimas y sencillas. A una iglesia no le dan el permiso para que pueda hacer cultos ahí. Habla, Padre.
Dios llamará a cuentas a esas personas. Dios llamará a cuenta a los gobernantes, a los presidentes, hermanos, a los militares, a aquellos que se oponen al evangelio. Dios los llamará a juicio. Así es, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y la tercera etapa de este tiempo dividido en dos, hermano, es el juicio final. Al final de toda la historia, al final de todo esto, hermano, la Biblia dice que habrá un juicio final, en el cual nosotros en la palabra lo conocemos como el juicio del gran trono blanco, donde cada uno de los seres humanos tendrá que comparecer delante de Dios. Así es, gloria a Dios. Cada persona, lo quiera o no lo quiera. Aquí no es de que si usted quiere creer o que es mentira, que la Biblia aguanta con lo que le pone, usted podrá creer lo que usted quiera, pero Dios ha dicho que habrá un juicio en el cual cada persona se tendrá que presentar delante de Dios para rendirle cuentas a Él. Amén. Así es, gloria a Dios. Aleluya. Y este juicio, hermano, está basado en tres cosas importantes que yo esta noche brevemente quiero hacerles saber de su conocimiento. En tres cosas. Basado en tres cosas. En tres libros. La Biblia nos habla de los libros, hermano. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, la Biblia nos habla de esos libros. Si usted tiene la oportunidad de leer en su casa todo el capítulo 20, ahí usted va a ver los libros que hay en el cielo. Así como cuando usted, bueno, hoy aquí ya casi no, es pura computadora. Pero antes, hermano, hace 15 años atrás, usted donde quiera que iba eran libros, eran archivos, ¿verdad? Hoy no, ya vino la tecnología y es a través de las computadoras. Pero la Biblia nos habla de esos libros, basado en tres. Primero, el libro de las obras. Amén, gloria a Dios. El libro de las obras. No estoy diciendo que la persona se va a salvar por las obras, pero hay en el cielo, el Señor tiene, hermano, un registro en ese libro de la obra de cada ser humano. Así es, gloria a Dios. Aún de cada pensamiento. Amén. Aleluya. En ese libro está escrita la obra de cada uno. Amén, gloria a Dios. Cuando usted robó, cuando usted mintió, cuando usted adulteró, cuando usted fornica, Gloria a Dios. cuando cualquier persona está cometiendo pecado, engañó al jefe, insulta al jefe. Nadie le enseñó a hacer eso. Eso ya viene incorporado en la naturaleza del ser humano, el deseo de pecado. Bendito sea Jesús. Y el diablo se aprovecha, hermano, de eso a través del engaño del jardín del Edén. Y el enemigo usa el pecado para esclavizar a las personas, para atarlas con cadenas invisibles. Así como usted ve a una persona, hermano, cuando lo amarran con un lazo todo su cuerpo o con una cadena, así Satanás, el diablo, ata a las personas con cadenas invisibles que con nuestros ojos nosotros no podemos ver esas cadenas. Habla, Padre, en nombre de Jesús. No podemos verlas, pero son reales. El enemigo usa esa trampa, hermano, para esclavizar a las personas. Y ese es el pecado. Entonces, pero en este libro va a estar escrita toda obra que usted ha hecho, va a estar escrita ahí. Amén, gloria a Dios. Y el día que la persona se presente delante de Dios, le va a decir el Señor el día, la hora y el lugar y con quién usted ha pecado. Así es, gloria a Dios. Lo que sea que usted haya hecho, Dios va a empezar, hermano, porque ahí en ese juicio la Biblia dice, amado hermano, que el tiempo ya no va a existir más. Amén, gloria a Así que no va a estar viendo el reloj que ya son las 10 de la noche, que son las 11 de la noche. Dios. Padre Santo. Entonces el Señor va a ver ahí, tú hiciste esto, esto y esto y esto, hermano, y en una pantalla, posiblemente, hermano, tan enorme, inmensa, como el espacio entero, va a pasar cada actividad, cada una de las cosas que la persona haya hecho, va a pasar ahí. Gloria a Dios, alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. También es el número 1, el libro de las obras. Basado también, hermano, en lo que usted haya hecho en esta vida,
mientras usted ha vivido, hermano, ¿qué hizo usted con Jesucristo? Si usted aceptó a Cristo, creyó al Evangelio o no quiso creer, o no le puso importancia, lo tomó como algo que eso es para gente rara, que eso es para gente que lo tiene que hacer. Yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo que lavar, tengo que ir a jugar pelota, tengo que, ¿verdad?, ir al cine, tengo que ir a la discoteca, tengo que ir a bailar, tengo que hacer tantas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Y estaba también basado en el libro de la vida. Vendrá el Señor, hermano, el día en que después, el día en que usted esté presente delante del Señor y se haya abierto el libro de las obras y el Señor empiece a ver todo lo que usted hizo en toda su vida. Luego el Señor dirá a un ángel: trae el libro de la vida. Y vendrá ese ángel y abrirá el libro de la vida y empezará a buscar su nombre. No importa cómo usted se llame, cómo le hayan puesto, le guste o no le guste su nombre, allá en el cielo está el registro de su nombre. Y el Señor le dirá a ese ángel: busca, como sea el nombre, búscalo ahí. Y el ángel va a empezar a buscar. Va a empezar a buscar en aquel libro y dirá: Señor, en el libro de la vida no aparece esta persona. Se llame Juan, se llame José, se llame como quiera usted ponerle, María, como quiera que se llame. El ángel dirá: Señor, no aparece en este libro. Entonces dice la Biblia que vendrá un ángel de Satanás a agarrar a aquella persona y lo lanzará al lago de fuego eterno. Ahí aquella persona empezará a gritar y empezará a decirle: Señor, Señor, busca, quizás te equivocaste, quizás en mi nombre está mal escrito, como en la computadora, que verdad a veces la persona se equivoca y escribe con una letra que no va, el nombre no aparece. Búscalo, Señor, tal vez aparece ahí mi nombre, búscalo. Y dice el Señor: no, tu nombre no existe, tu nombre no está en el libro de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Por cuanto no quisiste aceptar el regalo de la salvación que Cristo compró en la cruz, tendrás que pagar tus consecuencias con la condenación eterna. No nos alegramos por eso. Dios no quiere que nadie esté en ese lugar. Dios quiere que usted esté en el tribunal de Cristo para recibir los premios, para recibir los galardones, para recibir las bendiciones del Señor. Ahí quiere Dios que esté. ¿Y qué tiene que hacer para estar en ese otro lugar usted? Aceptar a Jesús esta noche, recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados y venir a Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. También, hermanos, será basado en la Biblia. El Señor quizás abrirá la Biblia en Lucas 15. Espero que ninguno de los que están aquí vaya a estar en ese lugar. Y abrirá la Biblia el Señor y le dirá: ¿te acordás aquel día viernes? ¿Te acordás que a las 7:30? Y te dirá el nombre de aquella persona que te invitó a venir a este culto. ¿Te acordás que aquel pastor que predicó abrió su Biblia y dijo: abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 15? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que leyó ahí cuando Jesús fue entregado, soltaron a Barrabás y Jesucristo fue a la cruz por ti? ¿Te acordás que predicaron de esto? El Señor le recordará cada una de las veces que usted tuvo la oportunidad de ser salvo y usted no quiso aceptar la salvación. En aquel día aparecerá aquellas imágenes cuando aquella persona le repartió, le dio un tratadito, cuando aquella persona lo invitó a la iglesia, cuando aquella persona le dijo: busca a Cristo, vas mal, ven a la iglesia conmigo. Allí aparecerá todo y empezará usted a recordar todos los textos bíblicos que alguna vez le dijeron a usted. Aleluya, gloria a Dios. Pero ya será demasiado tarde.
Mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo lo vas a encontrar? Mientras que usted está vivo. Ya después de muerto, aunque le prendan vela, le hagan misa, le hagan lo que le hagan novenario, le hagan cabo de año, no valen de nada. Lo que vale es que usted esta noche está escuchando el evangelio, el mensaje de salvación, y usted está escuchándolo esta noche y que usted acepte a Jesús como su Salvador. Eso es lo que importa. Después de muerto ya no. Es al contrario. Después de muerto, las personas cuando se ven la realidad, que dicen: bueno, yo no creo que en el infierno no existe nada. Después de muerto sí va a creer, porque se enfrentarán a Él. Pero ya será demasiado tarde. Y yo no estoy haciendo esto con el fin de amenazarle, no, sino de mostrarle esta verdad, de enseñarle esta realidad, que usted tiene un alma que salvar, que usted tiene algo que hacer y arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Punto número 2. ¿Por qué este juicio es tan severo? ¿Por qué este juicio es tan terrible? Y de ahí se ha basado, hermano, los testigos de Jehová, que no creen en el infierno y que no es posible que un Dios tan bueno vaya a quemar a la gente en el infierno, que no es posible. Y ellos, hermano, dicen que nosotros somos del diablo, que el Señor reprenda, hermano. ¿Sabe por qué este juicio es tan severo? Yo le voy a decir hoy por qué. Será tan terrible este juicio porque la salvación es fácil. Por eso este juicio será tan terrible, tan severo este castigo, este juicio, porque la salvación es fácil. Si fuera difícil, sería justo que Dios no castigara a la persona. Pero como es fácil, si el Señor, hermano, dijera: las personas tienen que comprar la salvación, y dijera el Señor un ejemplo: tiene que dar una entrada o una prima, un enganche, como usted le quiera llamar, de $10 millones, ganando usted $8 o $10 la hora, hasta que usted pueda tener esos $10 millones para dar el enganche. Y el Señor dijera: después usted se tiene que quedar pagando durante toda su vida una mensualidad de $1 millón cada mes. Bendito sea Jesús. O que el Señor dijera: bueno, usted tiene que ganarse la salvación y yéndose de rodillas desde aquí de Estados Unidos, por todo Estados Unidos, que usted camine hasta El Salvador o hasta cualquier país de donde usted sea, que usted se vaya desde aquí de rodillas, que pase por California, entre allá por Tijuana, hermano, y que cruce todo México hasta la frontera de Chiapas, hermano, de rodillas, y vaya caminando por El Salvador. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Aleluya, gloria a Dios. O que el Señor, hermano, pusiera cualquier otro estorbo, obstáculo para que usted no sea salvo. Pero no, el Señor dice: la voy a poner fácil. Todo lo que tiene que hacer la persona es creer que ha pecado. Y la Biblia dice que no hay justo ni alguno, que todos hemos pecado contra Dios. ¿Quién no ha mentido, hermano? ¿Quién no ha mentido? No hay nadie, hermano. La Biblia dice: sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. El hombre, hermano, es mentiroso. Miente a veces innecesariamente, a veces exagera, y con exagerar ya no está diciendo la verdad, está diciendo la mentira. Hermano, ¿por qué vino tarde al culto? Había tráfico, hermano. Salí tarde del trabajo, llegó temprano. Quizás hablando por teléfono estaba. Quizás en internet estaba. O quizás se paró ahí en cualquier lugar, hermano. No, hay que aprender a decir la verdad. Ya ves que todos hemos mentido. ¿Quién, hermano, no en el trabajo allá le ha robado los clavos, el martillo, el alambre? Trabaja en el restaurante, le roban los tenedores, los cuchillos, las servilletas, los manteles. Trabaja en el hotel, le roban, hermano, hasta los rollos
papel, imagínense. Escobas, plumeros, hermano. Todo, imagínense, hermano. Y Dios lo está viendo. Dios lo ve. Entonces nosotros no podemos decir que no hemos pecado contra Dios porque somos tremendos pecadores, hermano. Ahora, gracias a Dios, arrepentidos y perdonados. Pero si usted no ha sido perdonado, esta noche Dios lo quiere perdonar. Esta noche Dios lo quiere salvar. Esta noche Dios lo quiere limpiar. Esta noche Dios quiere escribir su nombre en el libro de la Biblia. Por eso el juicio, hermano, es tan severo. Yo me pregunto, hermano, ¿será posible que alguna persona rechace un regalo? A usted cuando llega Navidad, su cumpleaños, que alguien va y le pone un regalo bien bonito y le pone una chonga, ¿verdad? Y va y, ¿verdad? Y se lo da.